Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Claro que sí, estoy contenta porque estamos aproximándonos al relato número 30 dentro de lo que es la plataforma de Spotify. ¿Y qué sucede con todo esto? Bueno, pues que es grandioso lo que sucede con Magnolia. Magnolia ha llegado a un lugar donde se siente bien recibida, donde se encuentra que es útil a todos los pobladores. Sin embargo, ayer recibe en sueños el anuncio de que su vida no es para el confort, su vida es para el servicio. Y bueno, aquí cambia todo para Magnolia porque ella se va a enfrentar a un mundo muy distinto al que hasta ahora está reconociendo como parte de su labor. Les voy a leer algunos de los apuntes que he realizado para el audio del día de hoy en Spotify. Hay que aceptar las lecciones que nos impone el cambio. Tú eres tu templo, tu roca, y estás donde debes estar, doquiera que te encuentres y doquiera que vayas. Así será que los ciclos de la vida cumplan su labor y te encuentres en ellos para hacerlo mejor. Es parte, es el borrador apenas, pero realmente ella se va a sorprender porque una de las solicitudes que le ha hecho este mago enigmático, a, como a quién podríamos considerarlo, o probablemente el maestro del propio mago que ella conoció. Sabemos que hay una secuencia de personas que han colaborado para que ella eh, sea quien es. Y no solo ella, en el mundo hay muchos otros aprendices de mago y esto es muy interesante. Así que esta persona le ha dicho, necesitas dejar aprendices, nómbralos. Realmente le ha movido el tapete, como diríamos en algunas partes del mundo, a Magnolia. Y yo quiero compartirles pantalla porque, bueno, a ver, vamos a tener que hacer todo un recorrido por aquí en mi máquina. Ok, vámonos para acá. Vámonos a la página de inicio, vamos al sitio. Ok, aquí estamos. Quiero comentarles algo que me ha gustado mucho y que no es parte de la historia. Es simplemente una pequeña reflexión que surge a partir de encontrarme con esta nota de Carl Sagan. ¿Somos magos? La pregunta a mucha gente le caerá así como, ah, en serio, ¿cómo vamos a ser magos? O sea, somos humanos, católicos o protestantes, ateos, como sea. Somos gente que trabaja, que sirve a su pueblo, que se ha instruido, en fin. Pero lo que dice Carl Sagan de los escritores es muy impresionante y me encantó. La escritura es quizás el más grande de todos los inventos de la humanidad, uniendo a personas, ciudadanas de épocas lejanas, que nunca se conocieron. Los libros rompen las cadenas del tiempo y son la prueba de que los seres humanos realmente pueden hacer magia. Cuando encuentro esta frase, descubro que esa magia es la misma que está realizando el mago, es la misma con la cual se ha encontrado Magnolia y con la cual nos hemos encontrado muchos de nosotros al descubrirnos resonando en las palabras de otros, independientemente de que ellos tengan esta valía, ¿no? Tan impresionante como la de Carl Sagan. Ahora, por ejemplo, vámonos de nueva cuenta a ver el sitio. A ver, acá. Ujú. Aquí es cuando este mago habla con ella y le da una serie de, de tareas, ¿no? Un enigmático ser habla con ella en sueños. No pudo identificarlo como el mago al cual ella conoció, pero esta imagen es muy reveladora porque es como alzarse en vuelo hacia nuevos horizontes, donde el cambio está haciéndose patente y hay que atenderlo, porque no nos podemos quedar en el ambiente que ya se formó, con el que nos acostumbramos, con el cual nos habituamos. Hay que ir a otra zona.
La vida cambiará de forma drástica para Magnolia y para la gente que la siga y que se quede con ella en, en sus enseñanzas. Ujú. Cuando los errores no te dan por vencida y sigues adelante, son palabras de este hombre que le habla en sueños. Ahí hay un caudal de posibilidades. Es el momento en que has encontrado una meta en la vida y con ella nutres tu espacio. No te detengas, Magnolia, y tampoco te mantengas en la zona confortable de la villa. El camino sigue y debes buscar a tus aprendices en aquellos que no se den por vencidos. Ellos son los que pueden lograr lo imposible. Nómbralos. Y aquí, bueno, aquí les tengo la carátula de Spotify desde la penumbra y la calma, por si no me siguen allá, aquí lo tienen. Y en sueños este enigmático ser le habló a Magnolia, cambiando para siempre su perspectiva de vida y los proyectos que ella se había imaginado. Ella pensó que iba a ser parte de esa comunidad y que en ella se iba a establecer, iba a continuar su vida ahí, iba a encontrar aprendices ahí y los que se iban a ir iban a ser los aprendices. Sin embargo, no, no es así. Lo que su vida ahora es, no será. Y esa es una de las enseñanzas que también el mago le dio. Y pues ahí vamos. La historia parece nutrirse de muchas vertientes y al mismo tiempo nos acerca a momentos que probablemente nos den una pauta a todos nosotros como humanos en reconocernos como Magnolia, espejarnos en ella y al mismo tiempo entender que la vida es un constante cambio. Bueno, es lo que les quería comentar, agradecerles a los que me escuchan, a mis compañeros que están ahí pendientes del siguiente episodio y sobre todo agradecerles el que me acompañen en Letras Creativas. Mi saludo para todos y claro, la invitación para que no dejen de escuchar el siguiente relato. Hoy se graba el 29º relato de El Guardián de la Sabiduría. ¿Mm? Bueno, así es. Saludos y hasta la próxima.